Hola Fernanda, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿eh? Hola, buen día. Sí, te escucho perfecto. Gracias. Bueno, no, gracias a vos por atendernos. A ver, Fernanda, contame en estos momentos cuánto trabaja la ANSES, porque yo tengo algunos comentarios de que hay muchas oficinas de ANSES que no trabajan y que están en atención virtual. Lo que quiero saber exactamente es cómo está ANSES, porque hay gente que dice no me puedo jubilar, ¿viste? Las quejas de siempre. Contame exactamente cómo está la situación en este momento de ANSES. Bueno, te cuento, cuando asumimos la responsabilidad de conducir el organismo, firmamos una resolución para que la tarea de los trabajadores de ANSES sea tarea esencial. Por lo tanto, todos los trabajadores del organismo están trabajando. En la gran mayoría de las oficinas del país, en 170 oficinas, estamos trabajando de manera turnada, recibiendo a los vecinos y a las vecinas adentro de nuestras oficinas con una cantidad de protocolos médicos, pero son provincias del interior del país o ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires que tienen controlado el tema del COVID. En otros lugares, como es la zona AMBA, capital y conurbano, ahí estamos trabajando dentro de las oficinas con las puertas cerradas, despachando trámites, de tal manera de no poner en riesgo ni a los trabajadores ni al público en general para que se acerque a las oficinas. ¿Para qué? Entonces, la situación es bien distinta según lugares como Catamarca, donde está en pleno funcionamiento el organismo, a lugares como puede ser, por ejemplo, algunas ciudades del conurbano de la provincia de Buenos Aires, donde estamos trabajando, pero a puertas cerradas para que la circulación del COVID no sea un problema para los vecinos y las vecinas que vienen a nuestras oficinas. Fernanda, digo, en este momento si una persona quiere empezar un trámite de jubilación, ¿correcto? ¿Lo puede hacer? Por supuesto. Hay como dos opciones. Si esa persona vive en algún lugar donde las oficinas están abiertas, saca un turno, como en el banco, que uno puede ir al banco con un No. turno. Bueno, saca un turno y lo recibimos en nuestras oficinas. Y si puntualmente es una persona de AMBA, en este contexto y por algunos días hasta que podamos salir de la fase en la que estamos de la pandemia, lo que vamos a hacer es comunicarnos a través de la página de internet, que es la página de ANSES, y hace ya 10 días que tenemos la posibilidad de iniciar el trámite de jubilación a partir de la forma virtual. Por supuesto, si llamamos al 130 tenemos la posibilidad de que nos informen, pero únicamente en el AMBA, porque en el resto de la Argentina uno puede ir a la oficina con un turno, los ciudadanos y las ciudadanas saben y están bien orientados en la forma en que uno puede sacar un turno en ANSES a través de su página, así que en esos lugares no hay ningún tipo de problema y la asistencia es personal. Hay un trabajador o una trabajadora de ANSES que te recibe y haces el trámite de tu jubilación. En los lugares del AMBA, ahí estamos más complicados porque lo que estamos tratando es de cuidarnos entre todos y entre todas y tal vez tomarte un transporte público para acercarte a una oficina de ANSES es ponerte en riesgo. Entonces lo que estamos haciendo es tratando de que los vecinos y vecinas que necesiten hacer su trámite de jubilación lo hagan de manera virtual por internet para no ponerse en riesgo. No lo tomes a mal la pregunta, pero vos estás dirigiendo uno de los organismos, bueno, el organismo probablemente administrativo más importante en la Argentina después del Banco Central o paralelo al Banco Central. Pagás más o menos 20 millones de cheques por mes, digamos, es una responsabilidad realmente importante. Tenés a tu cargo muchos protocolos que tienen que ver con lo que cobra la gente. Te puedo preguntar, ¿cuál es tu antecedente en este tema? Porque digo, sos demasiado joven y digo, y te veo manejar con soltura el tema. ¿Vos estás especializada en el tema previsional o es un tema que aprendiste de golpe? No lo tomo a mal porque acabas de hacerme un piropo de que parezco más joven de lo que soy, porque no soy tan joven, Chiche. Tengo 43 años. Bueno, si Estuve a 43, cargo de la si oficina de ANSES 43, del 43 puerto de es Mar del grande. si Plata. 43 sos grande, estamos en problemas, Fernanda. Si 43 es grande, es cierto que pareces menos. Bueno, pero tengo 2 hijas estudiando en la universidad. Imagínate lo rápido que hice todo. Aparte fui la responsable de la UDAI del puerto de Mar del Plata, de la oficina de ANSES. Allí tuve mi experiencia dentro de este organismo y además soy trabajadora social. Tengo desde el 2004
arranqué a trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social, por lo tanto lo social, las familias, la comunidad, sean los activos, como pueden ser los trabajadores y sus niños, quienes reciben la prestación de la asignación familiar o de la asignación universal, y aquella población de jubilados y jubiladas y pensionados y pensionadas, por lo menos los más vulnerables siempre fueron a quienes acompañé durante toda mi carrera profesional, así que tengo una larga experiencia en la materia, además de haber sido, haber pasado por el ámbito parlamentario en la legislatura de la provincia, en el Congreso de la Nación, pero en la gestión soy trabajadora social y me he dedicado a atender a las poblaciones más vulnerables siempre, de mi ciudad y de la provincia. El tema legislativo lo conocíamos, pero como te veo con una solvencia especial en este tema, voy a hacer un paréntesis. Y vos me decís que tenés 2 hijas en la universidad. Sostiene mi teoría de que no hay más almanaque para las mujeres. Yo estoy seguro que la ponés a Fernanda con sus hijas y no sabés quién es la madre y quién es la hija. Estoy seguro, porque hay una nueva mujer en la Argentina. Si las ves a mis hijas te das cuenta que soy la madre. No, pero en serio, pero no te lo digo esto como, pero porque es que realmente es un fenómeno de este tiempo, ¿entendés? Que tenés realmente madres, hijas y abuelas que podrían pasar en la misma generación. Es muy impresionante eso. Exactamente cuántas liquidaciones haces por mes, por mes en ANSES. ¿Cuántos son? ¿20 millones de beneficios más o menos? Mira, te cuento porque es un momento súper particular porque tenemos los más de 7 millones de jubilados, jubiladas y pensionados y pensionadas. Los 2.4 millones, o sea, 2.400.000 titulares de asignación universal. Los 500.000 desempleos. Y ahora, más los 2 millones de ATP que está liquidando el organismo, pero es una prestación de otro organismo. Los bonos de salud que se van a liquidar acá para los trabajadores de salud. Hay un universo enorme, pero ahora y los 9 millones del IFE. Estamos tramitando... Y los 9 millones del IFE. Bueno, eso te quería contar. Ahora estamos tramitando y atravesando el segundo cronograma de pago de este ingreso familiar por emergencia, que son casi 9 millones de argentinos y argentinas. O sea que al universo tan enorme de personas, que para mí es un enorme orgullo estar en este organismo justamente porque es un organismo que acompaña a las familias y a los argentinos y las argentinas desde que nacen en todo su trayecto vital. Ahora además incorporamos a estas 9 millones de personas, algunas tenían asignación universal, por lo tanto eran personas con las que estábamos vinculados, pero hay una enorme cantidad de hombres y mujeres argentinos y argentinas a las que nos empezamos a vincular a partir de este nuevo derecho que es el ingreso familiar por emergencia, que si bien es excepcional, es la segunda vez que se está pagando, gracias a una decisión política del presidente de la Nación, de no solo cuidarnos en materia de salud, de no solo ser un gobierno que nos piensa cuidados en términos sanitarios, sino que también toma la decisión de acompañarnos en materia social y económico y sobre todo hacer un enorme esfuerzo para acompañar a esas familias donde el ingreso les está bien difícil conseguirlo, no solo por la pandemia, sino porque son esas familias que viven de la economía informal, que están desocupados, que no tienen un ingreso digno. Por eso esta decisión de incorporar a casi 9 millones de argentinos y argentinas fue absolutamente trascendente y estamos haciendo todo para que además de tener su asignación puedan quedar bancarizadas para posibles situaciones más adelante de otras cuestiones que se tengan en cuenta para garantizar con alguna otra política pública algún otro ingreso o algún derecho. Ahora, Fernanda, digo, en el tema, sé que no tener la respuesta, pero digo, todo el mundo pregunta lo mismo. ¿Va a haber aguinaldo del IFE o no está pensado eso? ¿O va a haber aguinaldo de los ATP? No, por ahora eso no está... No, por ahora eso no está en discusión. Es una pregunta que tiene que ver con mucha sensibilidad de muchos jubilados. Hay muchos juicios contra ANSES a raíz de liquidaciones, de todo este tipo de cosas. Sabemos que hay una deuda histórica que a veces se hace difícil cobrar. El ANSES, por lo general, apela a todos estos fallos. En algún momento el expresidente Néstor Kirchner decidió no apelar, con lo cual se empezaron a liquidar a mayor velocidad muchos de esos juicios que estaban pendientes. Pasaron cosas después y se apelan los juicios y se hace interminar. ¿Hay una política de acelerar este tema para que los jubilados empiecen a recibir
lo que le corresponde cuando tienen un juicio ganado con un fallo a favor? Sí, mirá que notorio que casualmente el mes pasado fue un mes donde se liquidaron muchas de estas sentencias porque justamente los trámites que se hacen de manera remota, que quiere decir aquellos trabajadores y trabajadoras del organismo que están desde su casa, priorizaron los trámites que se podían liquidar más rápidamente para sacar ese stock. Por lo tanto, no solo estamos agilizando los tiempos, sino que además estamos generando un mecanismo donde podemos de alguna manera apurar una cuestión administrativa que sin ninguna duda hay que hacerla rápida porque hay que resolver esta situación de los jubilados y jubiladas que se preocupan y que necesitan su liquidación a partir del reajuste. Sí, sí, por eso te pregunto, como normalmente me acuerdo que el expresidente Kirchner había tomado una decisión que no se apelaban y después empezaron a apelar, digo, pero bueno, entiendo que a veces era la manera de dilatar los temas, pero bueno, hay gente que está esperando esa jubilación o por lo menos ese juicio y a veces se muere en el camino, ¿no? Esto es una cosa que lo sabés vos mejor que yo. Fernanda, en el tema del IFE, ¿sí? Esto es un refuerzo del IFE. El IFE va a seguir, ya se va a convertir en un ingreso familiar de emergencia fijo o son dos pagos excepcionales. En principio son dos pagos excepcionales. Los dos pagos fueron a partir de la firma de un decreto del presidente de la Nación. Por supuesto está en discusión por parte del equipo económico del Gobierno Nacional cómo seguimos asistiendo a estas familias. Por un lado hay una cuestión geográfica de lugares donde el COVID tiene menos circulación comunitaria o no tiene, y en esos lugares la economía se está volviendo a poner en marcha de a poquito. Y por el otro lado están las ciudades donde sigue siendo un problema salir a buscar el ingreso. Así que lo que estamos haciendo es discutiendo cómo ir perfeccionando y mejorando nuestra prestación de tal manera de poder seguir asistiendo a las familias, pero orientadas a la posibilidad de hacer algo que después pueda tener un sustento en el tiempo. O sea, así que ese equipo económico del Gobierno Nacional y ese comité... No, lo que digo es va a ser focalizado entonces. El IFE va a empezar a focalizarse, por ejemplo, en la zona del AMBA, la zona que está más perjudicada desde el punto de vista de la pandemia, y se va liberando en otras zonas, como puede ser Córdoba, que ya reabrieron casi todo, Mendoza, Jujuy, Catamarca, digo, va a ser diferenciado en ese sentido, se va a focalizar en la gente del AMBA. Aún estamos estudiando, Chiche, la situación, así que aún no puedo confirmarte cómo va a ser, cómo van a ser las próximas decisiones que se toman. Por ahora estamos tratando de terminar nuestro segundo pago, que recién empezó la semana pasada. Hoy están cobrando aquellos titulares de la asignación universal que tienen el número 5 de terminación de documento. Cuando terminemos el pago de esas 2.400.000 personas, vamos a arrancar con aquellos que tienen un CBU, una cuenta bancaria, y así podemos hacer que el cronograma, como te contaba, no solo incluya con los 10.000 pesos a las familias argentinas que están atravesando este momento tan crítico, sino que después nos quede seguramente algún remanente de personas, hombres y mujeres que nunca han estado bancarizados, a los que les vamos a pedir ir al banco, hacer su cuenta de CBU y cobrar su ingreso en la misma acción, porque lo que nosotros estamos tratando de hacer en este segundo cronograma es que sea un cronograma no muy largo en el tiempo, que dure entre 4 y 5 semanas, por lo tanto tenemos 4 semanas por delante, pero además que sea un cronograma ordenado para que no salgan 9 millones de personas todos juntos a la calle en un momento donde sin ninguna duda la curva, por lo menos en AMBA, está cada vez más complicada, la curva de contagios, por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos de no juntar un montón de gente haciendo colas en los bancos o haciendo colas en los cajeros. Por eso este cronograma, este segundo pago del IFE, que es un ingreso excepcional, que es un ingreso familiar, está transcurriendo de esta manera, de manera ordenada, de manera progresiva, para poder cumplir con los requerimientos sanitarios, pero también para poder estar acercándonos a las familias argentinas que tanto necesitan de este ingreso. Esa cuenta CBU va a permitir acceder a los cajeros automáticos, o sea, la persona que tenga una cuenta CBU va a empezar a bancarizarse, puede, digamos, hacer depósitos
y empezar a utilizarlo como una cuenta de caja de ahorro, o va a ser nada más que para cobrar determinados beneficios, en este caso del IFE? ¿Lo va a poder usar como una cuenta para siempre? Sí, en principio hay una enorme cantidad de personas que ya tienen CBU y por lo tanto tienen una cuenta bancaria como el resto de los CBU. Sí. Y que la utilizamos esa cuenta bancaria para depositar este ingreso familiar. Y después el resto, cuando tramiten su CBU, van a tener una cuenta bancaria como el resto para poder quedar bancarizados. Yo siempre digo que quedar bancarizados significa tener la posibilidad de después volver a ser parte de alguna prestación que nos incluya, que incluya a estas personas que están por afuera del mercado formal de trabajo, aquellas personas que se les complica la asistencia diaria a sus familias. Entonces, siempre es bueno que en una sola acción, que es lo que estamos haciendo ahora con el pago del IFE, que en una sola acción podamos ir cumpliendo con procesos de inclusión más importantes. Y eso es lo que estamos haciendo, es que aquellas personas que nunca estuvieron bancarizadas, por lo tanto, son un número de personas que no han estado nunca dentro de un programa social, que no han tenido nunca en el mercado formal de trabajo un empleo. Bueno, ese universo de personas vayan una sola vez al banco, retiren sus 10.000 pesos y que ya puedan tener su cuenta bancaria para que posiblemente más adelante, si en algún momento son beneficiarios de algún otro derecho o alguna otra prestación, ya tengan eso resuelto. Ahora, pero tienen que hacerlo presencial, ir al banco a cobrarlo, o lo pueden cobrar por cajero con la cuenta CBU. Solo los que nunca tuvieron. No. Los que tienen CBU pueden ir al cajero, no pueden ir todos juntos porque es esto que te cuento, son 9 millones de personas, es bien difícil que no se amontonen, así que lo que vamos haciendo es ordenando el cronograma en función de la terminación de documento. Y ahora estamos con el número 5 de los titulares de la asignación universal. Fernanda, te agradezco muchísimo la gentileza de habernos atendido, que quedó claro, y cualquier duda te vamos a seguir consultando. Gracias por atendernos. Gracias a vos, un placer. Gracias. Claro. Bueno, ahí estaba Fernanda Raberta, la directora general de ANSES. Muy joven para ese cargo, impresionante. La verdad que hay que tener conocimiento, porque es un cargo muy difícil, es el cargo administrativo más difícil en Argentina. Bueno, es un cargo también trampolín, otros funcionarios hoy, figuras políticas, han comenzado así, obviamente. Sergio Massa, Amado Boudou. Amado Boudou. Pero digo, es un cargo difícil ese.